Sebastián, contame un poco de tu infancia. Bueno, comenzó un poquito lo que son estas interacciones que poco a poco se fueron como fortaleciendo y haciendo asiduas a mis 5 años. A veces me costaba un poco dormirme porque casi, casi al instante empezaba a ver esferas de colores, como cintas de luces que pasaban. Escuchaba, escuchaba muchas veces mi nombre, veía espectros que estaban en la puerta o estaban un poquito más hacia atrás en lo que es el pasillo que da comunicación con el baño, un espectro que yo lo veía como de forma humana, celeste, blanca o rosa muchas veces, y escuchaba mi nombre en mi cabeza. ¿Dormías Eso solo? ocurrió. Dormía con mi hermana, pero ella no veía todo esto. Yo le contaba, digamos, cada noche durante entre los 5 y los 6 años. Eso me ocurrió de manera, o sea, era diario. Y le decía, pero vos viste ese ser, vos viste este otro ser. Y bueno, o se quedaba dormida y no lo veía, o si cuando estaba despierta tampoco. Y le decía, pero no lo ves acá. Y bueno, no lo veía. Después me pasó a los 9 años, mientras mi madre estaba baldeando. A mí siempre me gustaba ver las tres estrellas, las tres Marías, que bueno, después conocí que se llama el cinturón de Orión. Y bueno, me fui hacia el fondo, mi mamá estaba baldeando, y en ese momento lo que hago es que, bueno, elevo las palmas y saludo a esas tres estrellas porque sentía como una admiración, una devoción grande. Y en ese momento dije, bueno, saludo a los hermanos de las estrellas. Y al cabo de unos aproximadamente 8 minutos, desciendo las manos, me las veo rojas como un tomate, y voy corriendo a verla a mi mamá y le digo, mirá cómo tengo las manos. Y ella me dice, ¿y qué hiciste? Saludé a los hermanos mayores. Y le decía a los hermanos mayores porque en ese momento mi mamá estaba estudiando el método de control Silva, estaba en una escuela esotérica que en ese momento era más metafísica, luego migró un poquito a la teosofía, que es la que ingreso a los 18, y bueno, leí una revista que se llamaba Nueva Era, ¿sí? Del grupo Alfa. En aquel momento, estamos hablando de la década del 90. Lo que me ocurrió a mí fue en el año 1991, y bueno, la verdad que era el nombre que yo conocía. Entonces fue algo recurrente. Tenía momentos que quería hablar tal vez con mis compañeros y yo por lo menos no sentía que estaban dadas la chance para hacerlo. Me apartaba a veces en los recreos tratando de reflexionar por qué a mí me pasaba eso. De hecho, hasta tuve un tema que tuve que ir con una psicopedagoga, y la psicopedagoga le decía que yo no tenía problemas de aprendizaje, que había algo que evidentemente me había pasado, ¿no? O sea, que yo aprendía normalmente, pero como que era un chico como que me abstraía un poco. Pero bueno, justamente era eso, ¿no? Porque a mí me había pasado algo que yo no sabía cómo definirlo. Y después, a los 9 años, me pasó un evento o un suceso donde estaba despierto junto con mi hermana durmiendo en la habitación, y yo siento como un llamado interno y me voy hacia la ventana porque sentía que era como por allí, y cuando miro hacia arriba veo un objeto oval, como si fuesen dos platos hondos, de color rosado, migrando un poquito a fucsia, bien luminoso, con un cinturón de colores girando. Y yo en ese momento temí porque no sabía lo que era. La llamo a mi hermana y se me pone de lado, y los dos mirando. Mi hermana me lleva 2 años menos, así que tenía 7 años, y los dos mirando. Entonces ella se acuesta y dice, bueno, ya se va a ir, relativizando.
y bueno, me voy a la cama, vuelvo varias veces y me acuerdo haber visto el horario, eran las 12:10 y ya era la 1 y ese objeto seguía allí a unos 60 metros de altura aproximadamente, pero era muy brillante. Bueno, me fui a dormir con un poco de temor. ¿No llamaste a tus padres, nada? No, en ese momento no. No, solamente atiné a llamarla a mi mamá. Y de hecho, este tema de las luces era bastante recurrente porque mi mamá, estando embarazada y un poquito antes de mí, habían luces, ella lavaba los platos y sentía como una voz que la llamaba, y cuando giraba, miraba hacia atrás y aparecía una luz de un determinado color que iba variando, a veces era verde, a veces era celeste, a veces, de distintos colores, y como que desaparecía. Y así varias veces. Así que nos fue orientando los dos en esto, más que nada de mi parte, porque a veces hasta me costaba concentrarme en la clase, o como que me iba, ¿no? Era como muy ido porque dije, ¿cuándo volverá a ocurrir? O ¿por qué me pasaba? Me lo seguía preguntando. Iván, si bien era cotidiano en tu casa esto, porque tu mamá también lo experimentaba y tu hermana también lo podía ver, es muy difícil de sobrellevar esto en la sociedad común, ¿no? En la gente común, porque a veces es como que te apartan o no te entienden, y creo que lo debes haber sufrido también. Sí, sí, sí. Yo, por lo menos de mi parte, nunca es que ni me sentí especial ni nada. Yo simplemente me preguntaba por qué era ese mecanismo, por qué hacia mí y por qué de tan chico me había pasado eso, porque no, para mí no era algo que por lo menos yo consideraba que era normal, pero no lo consideraba que yo era extraordinario. Eso nunca me pasó y nunca me sentí así, eso para nada. Pero trataba de entender por qué la lógica de lo que me había ocurrido en ese espacio-tiempo. Con el tiempo un poco fui como descodificando. Igual siempre tengo como, no es interrogantes, tanto de mí como de otros, ¿no? Que a veces en similitud en la infancia o un poquito más adelante le ha ocurrido cuestiones similares. Cuando ya fuiste un adulto, ¿no? Terminaste tu colegio secundario, ¿cómo orientaste todo eso o cómo fue o cómo seguiste? Bueno, a mí, luego que terminé el secundario, hice un recorrido a lo largo de una escuela esotérica que estuve 9 años, una escuela esotérica ecléctica, abierta, de corte teosófico, y allí, bueno, conocí a Pedro Romaniuk y conocí a muchas otras personas, pero sí tenía tenía un abanico tan grande que a veces yo, por ejemplo, quería ser desde periodista bueno, o sea, hay muchas cosas que me gustan y bueno, tanta diversificación siempre como que me costó encontrar algo puntual, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo, de hecho, en su momento empecé con una carrera, después seguí con otra, empecé con la de ingeniería, de temas de computación y bueno, porque era algo que a mí me gustaba mucho, pero también me gustan las letras, me gusta escribir. De hecho, participé en concursos literarios, en su momento alguna que otra mención me gané, así que era algo que siempre a mí me gustó. Y también me hice cursos de locución, aunque bueno, después por algunas circunstancias externas no se pudieron dar, pero la verdad que seguí intentando porque es algo que lo que es la cuestión de la comunicación me encanta y me entusiasma. Iván, en la escuela esotérica hemos aprendido realmente de todo. Para mí fue como un pilar y una escuela importante de vida, siempre con el sentido de utilidad,
porque más allá que uno pueda hacer un camino de recordación en algún punto, de encontrar esa misión o ese propósito o ese proyecto sentido, ese para qué uno está presente, que eso lo fui descubriendo un poquito más adelante, ¿no? Cuando uno va como descorriendo esos velos internos y bueno, allí también seguí no solamente aprendiendo o recordando, entre paréntesis, sino también hallando el sentido de la utilidad. Luego estuve 5 años en los grupos de contacto, de los cuales mantengo amistades con prácticamente todos, y bueno, hice un poquito de este tema de compilar los informes de las salidas, fui a algunos lugares y siempre la verdad que el tema de la interacción, las presencias, los mensajes, ha sido una recurrente. De hecho aquí, justamente donde hago prácticas y también brindo talleres y sesiones de astrología porque soy astrólogo y numerólogo. Iván, ¿encontraste la respuesta del para qué? Considero que este sendero tiene como una máxima que tanto lo que es la teosofía, el rosacrucismo y tantas otras escuelas místicas de misterios pregonan, que es el despertar para servir. Y que ese servir a su vez sirva para despertar a uno mismo. O sea, uno despierta y colabora en servicio. Ahora ese servicio después también en algún punto va a retornar en un despertar interior. O sea, es un feedback permanente. Es un feedback permanente. Uno puede, por ejemplo, incorporar una técnica. Esa técnica después la lleva a los demás. Ahora esos demás y el entorno, después se produce un proceso de retorno. Y eso es para mí lo más importante. Si por ejemplo hago una sesión de astrología, seguramente antes de besar la almohada y dormir, pienso en lo que aprendí en el día. ¿Para qué me sirvió este día? Eso es algo omnipresente. O sea, todo el tiempo pienso en el sentido de por qué me sirvió o qué es lo que puedo mejorar también. Eso también me lo hago un revisionismo del día, ¿no? Y siempre me da utilidad, siempre lo pienso en esa función. ¿La astrología para qué nos sirve o para qué la podemos utilizar? Bueno, la astrología no es una terapia, como algunos quieren citar, reciente. O sea, lo empleaban los antiguos para tener un conocimiento respecto o mantenían una cosmovisión y que a nuestros días simplemente lo que hemos aplicado, al igual que muchas otras técnicas que son como reversionadas, es un conocimiento que hacen integrar a que esas injerencias planetarias o influencias o vientos, como le digo a algunas personas que atiendo, uno puede tener una lectura sobre su ser, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que significa que esa fotografía que estoy realizando del cielo, cómo tiene un impacto en las distintas áreas o aristas de mi vida? Y que bueno, después esa foto inicial, como es la famosa carta natal, se va actualizando con lo que se denomina la revolución solar, que es en el retorno en que el Sol vuelve a estar en grados, minutos y segundos. Y uno tiene una visión holística, integral, y empieza a comprender de manera sistémica, visto en la perspectiva de la óptica de la astrología, justamente esa misión de vida. Y cómo esa misión de vida va teniendo una evolución y según las distintas escuelas de astrología, porque son varias, y cada vez inclusive aparecen alguna que otra nueva, al igual que como pasan en otras ramas, pero la astrología es muy dinámica. O sea, no solamente es dinámica en cuanto a tránsitos, es dinámica también en cuanto a las nuevas escuelas y perspectivas que hay. Es que se pueden integrar de manera fabulosa. Y además esa integración se ve en ese tejido o en ese mandala también planetario, que
nos representa de una manera abstracta, en donde hay símbolos y hay ciertas angulaciones que, según cada escuela, tienen una interpretación hacia la persona que acude a la consulta. Iván, además de poder hacer una carta natal a una persona, ¿se puede, por ejemplo, hacer una carta natal a un país para poder saber dónde estamos parados, qué es lo que tenemos que hacer? Sí, claro, se puede hacer, se conoce como astrología mundial o mundana. No prefiero decir la astrología mundial, donde se toma como dato inicial la fecha de fundación del país. Por ejemplo, para el caso de la Argentina se suele tomar la fecha de la independencia. Esa sería su carta natal. Ahora, tomando la fecha y la hora, ¿sí?, barra 2021, o sea, modificando el año, que en nuestro caso sería 1916, sería el 2021, ¿sí? Y entonces va teniendo una actualización, ¿sí? A su vez, existe algo que se llaman los tránsitos planetarios. Los tránsitos son que cada uno de los planetas tiene distintas velocidades que tardan en dar toda una vuelta, lo que se conoce como velocidad radial, ¿sí? Entonces está la carta natal, por ejemplo, tomando el ejemplo de Argentina, y lo que son los tránsitos. O cuando cumple años, se le saca una foto y se la rodea a esa carta natal de lo que es la revolución solar. O sea, cuando el Sol volvió nuevamente en la fecha de la independencia, pero con 2021. Eso tiene una lectura, la revolución solar tiene una duración de un año, 2021 a 2022, ¿sí? O si, por ejemplo, digo, bueno, a ver, ¿cómo está la Argentina, por ejemplo, para el mes de mayo? Entonces, la carta natal y alrededor los tránsitos de ese momento. Eso se llama una carta por tránsitos. Lo otro se llama la revolución solar cuando coincide grados, minutos y segundos, ¿sí?, y tiene una duración de un año. Ambos estudios, al tomar un país, es lo conocido como la astrología mundial. Y respecto de Argentina, realmente podemos decir de que está habiendo muchos cambios, muchas depuraciones. Cuando comenzó, por ejemplo, la pandemia, hubo lo que se conoce como estelion, que es la agrupación de varios planetas, en el signo de Capricornio, que es el que rige las estructuras económicas. O sea, dicho de otro modo, la pandemia siempre tuvo un trasfondo económico que transformaría el modo de vida de toda la población a nivel global. ¿Y en nuestro país específicamente? Bueno, vamos teniendo distintas posiciones. Por ejemplo, para el mes de junio y para el mes de diciembre hay una serie de angulaciones que se está dando donde el pueblo podría, digamos, por así decirlo, fortalecer algunas opiniones que están en detrimento con los gobernantes, porque nosotros tenemos unas posiciones donde el gobierno está en oposición al pueblo. Así fue fundada, aunque parezca bastante irónico, es así en su fecha de fundación. Y entonces esta oposición, donde no nos ponemos, digamos, de acuerdo mancomunadamente, empieza en junio a tomar o a susar, a tomar un poquito más de fuerza, y podríamos ver algunos episodios del pasado. Ojalá que no, ojalá me esté equivocando, pero la astrología está como dando una beta de posibilidad con algunas posiciones de que algunas situaciones económicas que no terminan tal vez de cerrar para algunas personas, o algunas medidas que se le han tomado, estas baterías de medidas que se pueden llegar a tomar desde la semana que viene, tengan una lectura para la gente distinta. Y estoy siendo diplomático con las palabras. Está siendo diplomático, realmente. Iván, esto se puede modificar a partir de la participación de la gente. ¿Vos podés modificar un hecho que astralmente está marcado
¿Se puede modificar, digamos, por el inconsciente colectivo o por la participación de la gente? Siempre digo que la astrología son como los vientos del día, ¿no? Uh-huh. Como que uno ve el clima y te dice, bueno, mínima 10 grados, máxima 18 grados. Entonces uno puede decir, bueno, o me coloco el traje y salgo y me abrigo porque me parece que va a ser frío, o puedo decir, bueno, me empodero, hago ciertas prácticas y me desligo de este pronóstico, ¿sí? O también otra lectura, como le digo a mucha gente, son como interpretarlo como si fuesen vientos, ¿no? Como si fuesen, bueno, está soplando el viento del norte o el viento del este, ¿sí? Uno puede tomarlo de esa manera alegórica o simbólica, ¿sí? Y siempre a sabiendas de que el aquí y ahora, ¿sí? Como dice Ram Dass, el aquí y ahora, o decía, uno genera su propio destino, ¿sí? Hacia ¿a qué voy? La astrología siempre, en cualquier momento, va a estar significando lo que está ocurriendo, siempre. Ahora, la lectura de ese momento tiene como distintas interpretaciones, ¿sí? Yo puedo decir que una posición tiene X significado, para otra conciencia tiene otro significado, manteniendo esa posición, inclusive, y para otra persona también. ¿Por qué? Porque hay distintas variantes de conciencia. Vuelvo al sentido de los vientos. Yo puedo interpretar que, por ejemplo, el viento del norte es cálido, ¿sí? Y mi percepción dice, claro, es cálido, entonces no me voy a abrigar tanto. O digo, no voy a empoderarme y aunque el viento sople para este lado, voy a tomar decisiones. Ahora, estas decisiones, cuando empezamos a sumar voluntades en propósito, nosotros podemos, por así decirlo, trazar cualquier intención al respecto. Si el gobierno dice una cosa, por ejemplo, pero mancomunadamente el pueblo hace, digamos, fuerza para poder cambiar o virar, digamos, la cuestión, lo puede hacer. Y esto no importa si hay, no sé, por decir un ejemplo, tránsitos que estén en el signo de Acuario. Que Acuario, que estamos en la actual era, ¿sí? Dicho sea de paso, la era de Acuario rige la libertad, rige la unión por propósito. El mejor ejemplo son las redes sociales, como Internet, ¿sí? Donde la gente de manera activista dice, bueno, vamos a hacer esta iniciativa, se va agrupando por propósitos. La era de Acuario es dinámica, regida por Urano, actualmente que está en Tauro, ¿sí? La regencia de Urano en Tauro tiene dos lecturas, una para el humano y para el planeta. Ambas rigen lo que son la tecnología y las innovaciones, no solamente el trabajo en red, como en este ejemplo, sino también lo que representa la edición genética, a lo que es la geoingeniería, y etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema anterior, lo que me refiero es, si nosotros nos unimos, la astrología simplemente va a expresar eso desde una lectura grupal. Es impresionante porque la astrología desde uno puede volver a ver y siempre está hablando de la actualidad. Es impresionante. Toma la fecha de hoy, toma la fecha junto con la carta natal dentro, los tránsitos que lo rodean, y siempre va a estar hablando del momento presente. No importa que haya un activismo, lo podemos llegar a ver en el tiempo, ¿sí? Y uno me podría decir, bueno, pero ¿es predictiva esto al respecto? Yo no soy partidario de que sea predictivo. Yo siempre soy partidario de que las lecturas son del momento consultado, ¿sí? Uh-huh. Pero es un tema un poco más complejo para explicarlo, porque tal vez tendría que explicarlo en un taller o algo así, pero estoy tratando de resumirlo, porque nosotros somos artífices de nuestro propio destino, caminamos nuestro propio destino, si lo diría más puntualmente. Uh-huh. Lo construimos, pero lo construimos en un estado de sociedad, somos seres sociales, y a partir de esas construcciones sociales es que podemos hacer una senda mucho más luminosa, si realmente nos comprometemos y somos coherentes, como la luz, como es una coherente de luz, bueno, lo mismo. Si somos coherentes en el tiempo, bueno, entonces veremos los resultados en el tiempo, pero tenemos que ser coherentes, ¿no? ¿Qué es ser coherente? Ser coherente es cuando uno
movimiento y una emoción. Emoción viene de la palabra movimiento, como in motion, conmueve. Y cuando lo que está dentro en el ser, lo que piensa, lo que siente, su emoción, y lo externo, que es el obrar, es exactamente lo mismo, eso se llama coherencia. Cuando todo ello se hace en equilibrio, se hace en el mismo balance, uno tiene la misma lectura de que aquello que dice, obra y a su vez puede discernir lo que piensa y es equilibrado, eso es coherencia. Iván, ¿vos ves coherente a la sociedad de hoy, refiriéndonos obviamente a nuestro país? Yo la veo diversa. El tema es cuando, existe una frase esotérica que se llama caos en el orden y orden en el caos. Entonces uno puede llegar a pensar y decir, bueno, ¿estamos unificados? No, claramente estamos divergentes. O sea, tenemos muchos grupos, intereses distintos, pero si quisiéramos laborar, o sea, trabajar de manera con un proyecto en común, claramente tendríamos que ceder en un punto y avanzar en otro, porque sería un estado de negociación armoniosa y diplomática entre las partes. Eso sería como lo ideal. Ahora, claramente no lo estamos viendo, ¿no? Digo, mientras generemos polarizaciones, nunca vamos a llegar al estado de unidad. ¿Se entiende? La famosa grieta, digamos. Sí, también lo podemos ver de esa manera, pero cuanto más lo mencionemos, más fuerza le estamos dando. Porque el esoterismo nos enseña que nosotros cuanto más colocamos el foco, la atención, más energía le estamos brindando. Entonces, en vez de señalar a la diferencia, busquemos más lo que nos hermana, lo que tenemos en común. Y entonces, a partir de buscar el común denominador, es que justamente vamos a empezar a construir. Entonces, si nosotros nos basamos en el respeto, nos basamos en la diversidad de opinión, y que si el otro opina distinto también mantenga argumentos que los pueda sostener, que los pueda, digamos, defender, y que se permita esa contraargumentación, bueno, ahí se puede construir, ¿sí? Yo puedo aceptar que el otro sea distinto. Ahora, si ese otro después me genera algún tipo de ataque, bueno, ya ahí no estaremos justamente respetando, que sería, digamos, uno de esos pactos de caballero, digamos, ¿no? Que podríamos llegar a hacer. Considero que en algún tiempo va a llegar un momento donde, justamente como decía, esa lógica que tiene el caos, ¿sí? Ese caos en el orden y el orden en el caos, bueno, en algún momento va a tener que armonizar. Cosmos con cada kilo, del griego, significa orden. Este universo mantiene un orden, mantiene un equilibrio justamente de fuerzas. Ahora, estas fuerzas polarizadas o polarizantes, porque también hay un propósito de que sean polarizadas, si en algún momento la sociedad empieza justamente a sumar, porque en la era de Acuario parte de lo individual, despertar individual, hacia lo colectivo, y si ese propósito empieza a justamente aportar para que vuelva esa amalgama, estos distintos componentes a reunificarse, bueno, ahí vamos justamente a este cumplimiento de la era de Acuario, que ya se viene diciendo de hace un siglo atrás. No es algo nuevo esto. Iván, ¿qué relación tiene la astrología con la numerología? Tiene bastante porque la numerología, cuando uno empieza a buscar, digamos, de dónde deviene, ¿no? Los orígenes, empieza a tomar los conceptos de la escuela pitagórica, empieza a tomar a los babilonios, empieza a tomar el concepto de los hebreos. Los hebreos, cuando estuvieron bajo los babilonios, hubo un estado de interculturalidad porque empezaron a aprender. Eso lo tomaron los pitagóricos, y todo este conocimiento esotérico, ¿sí?, empezó a plasmarse en las escrituras. Cuando, por ejemplo, vemos
vemos en las escrituras judeocristianas que el universo fue constituido a partir de 7 días, ya sea para el islamismo, ya sea para el judaísmo o para el cristianismo, simplemente lo que quisieron referirse es que el universo es espiritual, porque el 7, cuando uno lo va, digamos, descodificando, es igual a la expresión de la espiritualidad. No estaban diciendo que el universo exactamente fue creado en 7 días. Lo que estaban diciendo, de manera simbólica, es algo que a mí me encanta al respecto, que es lo que le llamo la semiología espiritual, que es lo que se quiere realmente interpretar en el trasfondo esotérico, es que el universo es espiritual. Porque nuestro universo tiene 13.800 millones de años, según la cosmología. Sin embargo, cuando uno va a las escrituras, dice, pero de manera simbólica, hay que aprender a leer esas claves numéricas. Esas claves numéricas tienen un significado. Entonces, si estamos hablando de un universo, la astrología lo ve al universo respecto del humano, entonces hay un entendimiento que se cruza. Luego, en el año 1945, empiezan a haber estudios numerológicos. Helen Hitchcock, que fue la que hizo el estudio sobre la numerología en la década en 1945 y en la década del 70, que fue luego la pionera de la numerología, y que después posteriormente se sumaron otras numerologías, ella empezó a asociar los nombres y la fecha de nacimiento a esta cuestión de cómo hace la gematría, ¿sí? La gematría es la rama del judaísmo que estudia la cábala, que hace numerología hebrea, también se la conoce, ¿sí? Es este reemplazo o equivalencia de la letra con un número, ¿sí? Y a su vez, esos números que digamos, hacer la equivalencia entre las vocales, las consonantes y la fecha de nacimiento y llegar a un número determinado, tiene una equivalencia con un planeta, ¿sí? Eso, para cuando uno empieza a hacer estos estudios, lo puede llegar a encontrar. A su vez, ese planeta tiene un arquetipo. Ese planeta, a su vez, tiene que ver con la mitología griega y la mitología romana, ¿sí? Entonces, nuevamente, la evocación a los griegos, como ellos mismos estudiaron a los números, como lo hicieron los hebreos y como lo hicieron los babilonios. De hecho, cuando uno, por ejemplo, hace esta sumatoria de vocales arriba, o sea, teniendo, por ejemplo, una escala de A es igual a 1, B larga es igual a 2, C es igual a 3, ¿sí? Coloca esa equivalencia con las vocales arriba, consonantes abajo, y cuando logra hacer toda esa suma de la reducción, si por ejemplo uno tendría el número 10, ¿sí? Sería por reducción que se queda con el número 1. A su vez el número 1 se relaciona al Sol, ¿sí? Eso, por ejemplo, si uno lo quiere buscar esa equivalencia, ¿sí? O sea que uno lo ve por el lado de las escrituras en la constitución del cosmos, por el lado de cuando uno lo quiere trabajar a nivel terapéutico, cuando hace este sincretismo, o sea, esto de sumar varios conocimientos y tener una visión global sobre la persona. Así que, de cualquier manera, uno siempre le halla los puntos de contacto. Por ejemplo, con los nombres, ¿no? Cuando uno repite nombres en una familia, ¿también repite como historias? Bueno, ¿O no tienen...? Ahí deberíamos incluir a la biodescodificación. Yo, por lo que tengo leído, no soy biodescodificador. Se puede llegar a repetir ciertos patrones dentro de esa historia, dentro de lo que se conoce el árbol transgeneracional, ¿sí? En el cual, tomando el primer y segundo nombre, que por ejemplo tome el nieto, ¿sí? Y ese nieto pueda tal vez tener algunas cuestiones que no haya resuelto su abuelo. Uh-huh. ¿Sí? Eso, por ejemplo, eso lo he leído. ¿Sí? Iván, con respecto, muchos dicen que para la numerología es mejor que cuando uno tiene un hijo le ponga 2 nombres en vez de 1, cuando la moda o lo actual es ponerle uno solo. ¿Eso es un mito o es verdad?
considero que, digamos, 2 nombres estaría bastante bien, porque normalmente cuando se le coloca un nombre, por lo menos en los casos que he estudiado, hay temas de carencia de expresión. Y pues, por lo menos en mi caso, ¿no? ¿De qué? Tomando al primer nombre desde el plano físico, el segundo desde el mental y el tercero desde el plano espiritual o transgeneracional. Por lo que justamente estábamos hablando de lo que es digamos, el sello que tiene el apellido de la familia, ¿no? Por ejemplo, los González, ¿no? Es como un sello al respecto, ¿no? Por eso el plano espiritual o transgeneracional se porta en el apellido. O sea que es mejor, se puede trabajar mejor con aquella persona que tiene 2 nombres. Más que se puede trabajar mejor, sería conveniente tener más de un nombre, ¿sí? Lo mismo para el caso de los apellidos. Cuando, por ejemplo, en la ley argentina la modifican para que se pueda tener doble apellido, es también algo muy positivo incluir a la energía del padre y la madre, o sea, incluir a la energía de los progenitores en el nombre completo habla muy bien sobre justamente los signatarios o, digamos, o las personas que inscribieron a este ser, porque por lo menos a mis estudios le han permitido expresarse mejor. Y a su vez, por lo menos en los casos que analicé, son personas que se les facilita lo espiritual, lo entienden con facilidad. Pero bueno, tal vez necesite un poquito más de casuística para sostener esto, ¿no? Pero por lo menos todos los casos que me ha pasado cuando hay doble apellido o cuando, por ejemplo, hay 2 nombres o hasta 3 nombres y doble apellido, que uno diría, wow, qué nombre tan largo, a veces puede ser algo muy bueno, o por el contrario, a veces hay como tantas herramientas que a veces la persona está un poco confundida porque es bastante dispersa. Eso también me ha ocurrido. Iván, ¿te consulta mucho la gente para saber cómo encarar su vida o para saber cómo encarar su trabajo, su vocación? ¿Por qué te consulta más la gente? Sí, la gente primero consulta sobre lo actual y muchas de las cuestiones sobre lo actual refieren a los primeros movimientos desde la infancia y se ve en la astrología. Es impresionante cómo eso es muy visible, como cuando un planeta toca cierta área, o directamente el área de vida en la carta natal está expresando algo que, si por ejemplo nosotros traeríamos a la carta del padre, la carta de la madre, y digamos hacemos una suerte como de trinomio de todas las cartas, hay una amplificación de esa información y cuando a veces, por ejemplo, vemos algo laboral, aparece en lo natal. Y aparece también hasta en la revolución anterior solar y en la actual. Entonces, muchas veces no es respecto de un conflicto en lo laboral, sino el tema del conflicto es la percepción que se tiene sobre lo laboral, que es distinto. Uh-huh. O la percepción de subestimación que hay, porque a veces es esto de, bueno, hago demasiado, pero no tengo tal vez la retribución que a mí me gustaría, por ejemplo, y muchas veces tienen que ver con, bueno, a veces hay que saber decir que no y buscar una alternativa, y a veces nos quedamos en lo cómodo. ¿Por qué nos quedamos en lo cómodo? ¿No será que tengamos que ir a un aspecto de la infancia donde aprendimos que esta comodidad nos sirve y nos permite salir de esa zona de confort? Entonces uno, cuando empieza a ver, empieza a detectar todos estos patrones, nos refieren justamente a esos primeros 7 años. Por lo general, en el septenio, cuando uno empieza a hablar con la persona, ahí empiezan a aparecer todas estas cuestiones donde el diseño de la percepción, la cultura, la educación, dónde vive, ¿sí? Empiezan
entre comillas, a hablar, a describir y a expresar cómo es la persona también. Iván, ¿qué pasa con aquella persona que no sabe a qué hora nació, que no tiene datos familiares, que no tiene sustento de su nacimiento y de sus primeros años de vida? Bueno, allí se hace algo que se llama rectificación de la carta. Entonces hay que tomar aproximaciones. Entonces a la persona le preguntas, bueno, a ver, ¿qué evento vos tenés noción a tantos años atrás? Bueno, yo recuerdo que hace tanto tiempo atrás me pasó esto y esto, y uno se va haciendo, digamos, distintos cálculos para aproximarse, ¿sí? Pero nunca, o sea, digamos, con este método no vas a tener la fecha exacta, pero vas a tener una aproximación donde los eventos que te fue relatando tengan, digamos, un parangón en lo astrológico cuando digas, claro, porque este aspecto con este aspecto está bastante aproximado a las circunstancias que me va describiendo. A veces la persona sabe su fecha de nacimiento y a veces te dicen, por ejemplo, y mi mamá me dice que yo nací entre tal hora y tal hora. Bueno, a veces uno tomando entre varias horas o cuartos hasta que se va ajustando los episodios que te fue relatando a una, como digo, una aproximación de esa lectura. Y a partir de allí sí se hace todo lo demás. Iván, generalmente leo todos los posteos que pones en Facebook y realmente por eso te contactamos, porque nos parece muy interesante tu pensamiento, tu manera de expresarte, ¿no? A mí me gustaría, ya estamos llegando al final de la charla, tenemos tantísimo para hablar, quedaría para varios programas porque la verdad que uno quiere saber cada vez más sobre todo esto, ¿no? Pero a mí me gustaría que me dejes una de esas reflexiones que haces vos para la gente, ¿no? Hoy estamos viviendo un momento bastante confuso, un momento donde hay mucha incertidumbre en la gente porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y a mí me gustaría esas reflexiones que haces vos, que son realmente, y yo invito a la gente que te siga en Facebook, ahora vamos a dar tus datos, porque a mí personalmente, y bueno, a Carlos también, que te leemos, nos deja siempre algo para reflexionar. Considero que la gran enseñanza en este momento es aprender sobre lo que es la incertidumbre. Nosotros estamos acostumbrados desde tiempos remotos a vivir en una caverna o en una cabaña, actualmente en un hogar, y ahora tenemos que hacer algo que nunca habíamos hecho. Las circunstancias, por lo menos en mi vida, yo tengo 38 y tengo que hacer tal vez cuestiones que nunca había realizado, o tal vez había postergado algunos cursos que decía, bueno, esto lo voy a hacer más adelante, y todo puede ser una representación de qué oportunidades me brinda. La palabra oportunidad, o a puerto, y unidad, o sea, esta concepción de decir que las oportunidades se dan una sola vez en la vida, podemos interpretarla perceptualmente como qué oportunidades me brinda de poder salir de esta zona donde trato de conservar y de resguardar, en vez de decir, bueno, me compro tantas cosas porque no sé qué es lo que va a pasar mañana. ¿Qué tal si lo tomamos como una oportunidad de aprendizaje, de reflexión, de hacer algo distinto? Si las circunstancias de lo externo es distinto, es porque las circunstancias hacia lo interno nos están invitando a tomar otras decisiones, a tomar otro rumbo, otro canal, otra vía. La transformación y el cambio, la transformación es interna, el cambio es cuando voy como cambiando de andarivel en el barco. Claramente nos están invitando a tomar otras decisiones. Y no temer. Es distinto. ¿Y qué tal si eso distinto después termina siendo un deleite, un disfrute, y tomarlo e interpretarlo, como digo, percibirlo como una oportunidad? Porque me parece que
por ejemplo, si no hubiese tomado tal vez algunas decisiones, tal vez no estábamos en esta modalidad de entrevista, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, no quedarse solamente con una sistematicidad, con esa lógica, ¿sí? Sino salir, romper el cascarón. Me parece que las oportunidades son un montón. Hacer una lista de lo que a mí me gusta. Bueno, lo que a mí me gusta, ¿qué, por ejemplo, qué vengo posponiendo de aprender? ¿O qué curso, por ejemplo? Tomarlo también como un tiempo de escribir, que hay algo que tengo que reflexionar, porque esto es como futbolísticamente parar la pelota y pensar cómo está el campo de juego. Bien. Así que para mí es una gran oportunidad para incorporar conocimiento o depurarse, incorporar conocimiento y generar algo distinto. ¿Y quién dice que eso distinto también no contagie, puede tomar el verbo de manera positiva, o se propague hacia otros y sea un ejemplo? Así que bienvenido sea. Iván, te agradezco mucho esta charla, realmente ha sido un placer charlar con vos y bueno, aprender un poco más, todos los días uno aprende, así que te agradezco mucho y bueno, no faltará oportunidad de que nos veamos cara a cara y podamos charlar largo y tendido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, adelante y fuerza que se puede. Claro que se puede. Muchas gracias.